buenas, bienvenidos a Te Leo, un nuevo espacio televisivo en el que les invitamos a viajar a través de la literatura. Cada día nos sumergiremos en un libro y bucearemos hasta el fondo junto con su autor o autora. Hoy arrancamos con Bandera Negra, una novela histórica y también de aventuras que enseguida analizaremos. Pero antes, conocemos a su autor, León Arsenal. Yo soy Olaya Rueda y esto es Te Leo. ¡Comenzamos! Y como os decía, tenemos con nosotros a León Arsenal. Hola León, ¿qué tal? Le tenemos al otro lado de la pantalla, autor de la novela en la que nos vamos a centrar hoy, Bandera Negra. ¿Qué tal desde el otro lado de la pantalla? Os veo perfectamente. Bien, es lo que buscábamos. Bueno, pues les pongo en situación. León Arsenal es un escritor madrileño que ha publicado más de 20 libros y además tiene en su haber muchísimos premios literarios. Ha escrito desde novela negra hasta novela fantástica o histórica, entre otros. Además, también ha presentado y ha dirigido algún programa radiofónico relacionado con la literatura. Pero, León, antes de nada, ¿te conocemos por tu nombre artístico o heterónimo? ¿De dónde viene? Bueno, pues realmente lo elegí en un tiempo en que me dedicaba a otras cosas aparte de la literatura y esta era una segunda ocupación y bueno, quería reservar un poco la privacidad, sobre todo por si me decidía a escribir cosas que conocía de primera mano, tampoco quería que reconocieran fácilmente quién era el autor. Cuando me dediqué profesionalmente a la literatura me pareció una pérdida de tiempo y de nombre el volver a cambiar, así que ahí se quedó. Bueno, pues ahora que sí ya tenemos esto aclarado, vamos a conocerte un poquito más a fondo, porque te vamos a hacer nuestro particular cuestionario rápido. 3, 2, 1, comienzan las preguntas. León, ¿cuál es tu autor fetiche? Bueno, yo soy más de obras que de autores, pero podría citar a Flaubert o a Ballard entre ellos porque tienen unas obras que me encantan. ¿Qué libro tienes en la mesilla? Pues tengo en la mesilla ahora mismo una historia de Costa Rica, porque estoy documentándome sobre la conquista, exploración y conquista de esas tierras en el siglo XVI. Seguimos. ¿A qué personaje ficticio traerías a la vida real? Uf, qué complicación. Bueno, pues siguiendo con la primera pregunta, yo creo que traería a la Amílcar de Salambó de Flaubert. ¿Por qué? Pues porque es un personaje tan grande que se come la novela y esos personajes más grandes que la realidad son lo que los buenos escritores construyen. Así que lo sacaría del papel o de la imaginación del autor para darle realidad. No mucho tiempo porque creo que sería bastante inaguantable demasiado tiempo con nosotros. Bueno, y ahora cambiamos la pregunta. ¿En la piel de qué personaje de ficción te meterías? Bueno, es muy complicado porque los escritores somos gente vanidosa y normalmente queremos estar en nuestra propia piel. Pero bueno, yo creo que me pondría en cualquiera de estos aventureros espaciales que describía también Jack Vance, que viajaban de planeta en planeta viviendo mil aventuras. ¿Quién no querría eso? Oye, León, ¿quién no querría? ¿Alguna manía a la hora de escribir? ¿Perdón? ¿Alguna manía a la hora de escribir? Sí, realmente el cambiar cada X tiempo de manías. Hay veces que necesito música fuerte y estar sentado, otras en cambio estar de pie y dictando al ordenador. Me aburro de hacer siempre lo mismo y eso incluye también la forma de escribir, que te lleva a docenarte. Está bien cambiar. Oye, ¿algún lugar en el que te inspires especialmente a la hora de escribir? ¿Que te surja la inspiración? Pues de inspiración, yo creo que uno de los lugares que más me inspira es cuando navegaba Alejandría tal como la vi desde el mar un día que amanecía, que era una ciudad allí en la costa con arenas y edificios blancos. Dicen que Alejandría luego es bastante diferente cuando la recorres, pero vista de lejos a esas horas era una vista maravillosa y me sirve todavía de recuerdo e inspiración. ¿Escribes de día o de noche? Escribo de día. Para mí es un trabajo y entonces, como todos los trabajos, es lo primero que resuelvo al levantarme. ¿Formato papel o digital? Digital, al escribir, al leer los dos. ¿Y qué libro te leerías una y mil veces?
Bueno, pues esa sí que es una buena pregunta. Pues quizás Salambó de Flaubert, pero porque como escritor hay mucho que aprender. Si lógicamente quisiera tener mucha compañía, quizás Las Mil y una Noches, porque es casi inacabable las historias que cuenta. Vamos terminando. ¿Con cuál de tus libros te quedarías? Que son muchos. ¿Hay alguno que Bueno, tengas especial cariño? los libros son para los escritores como los hijos, cada uno es diferente y cada uno además sigue su suerte. Entonces, pedirle a uno que lo elija es injusto. Pero si me dijeras, salte un momento de ti, ¿cómo valorarías tus libros? Pues mira, sería este Bandera Negra porque después de todo no dejó de ser la culminación de mi carrera como novelista histórico. Todo lo que había aprendido durante 15 años lo volqué en esa novela y desde ese punto de vista contiene todo lo que fui desarrollando en los demás a nivel narrativo. Oye, León, vamos a puntualizar, ¿y cuántos hijos dices que tienes en total? No, en papel tengo una veintena, en carne y hueso ninguno. Vale, ya estoy entrando en temas, fuera de la literatura. Por último, una palabra que te defina como escritor, como autor. Bueno, una que ahora se ha puesto bastante de moda, resiliencia. Yo siempre, por una u otra vía, he acabado escribiendo, he intentado siempre ser fiel a mí mismo, cosa que cuando desarrollas una carrera profesional no es fácil, porque no es lo mismo escribir por placer que escribir como trabajo, porque como en todos los trabajos ya intervienen otras personas, entre ellos el editor, que es el que paga, y muchas veces hay que negociar temas, formatos, longitudes, pero yo diría resiliencia por eso, porque siempre, como los materiales resilientes, siempre he procurado volver a ser yo mismo, aunque fuera por distintos caminos. Resiliencia. Bueno, pues León, primera prueba superada y ahora que ya te conocemos un poquito más nos vamos a centrar en Bandera Negra. Y esto no sé si es cuantificable, pero más o menos ¿cuánto tiempo te llevó escribir el libro? Bueno, este no me llevó mucho tiempo escribirlo porque no es muy largo y porque contaba con mucha documentación. Entonces, realmente, eh, al estar además basado en historias reales, no me llevó mucho tiempo, quizás 9 meses. 9 meses de trabajo, que eso para un libro es poquito, porque normalmente al puro trabajo de escribir debes añadir todo ese proceso de documentación, de desarrollo de líneas. En fin, no los hay, pero corres el riesgo de, como los exploradores, perderte en el desierto. Y uno cuando se escribe, cuando se sienta a escribir, ya tiene un poco en la cabeza o sobre el papel diferentes estructuras. Bueno, pues ahora sí nos vamos a centrar en Bandera Negra y muchos se estarán preguntando, ¿de qué trata? Bueno, pues ahora mismo nuestro compañero Pedro Villanueva, bienvenido, Hola. Que estará aquí cada día con nosotros, es quien se va a encargar de contarnos bueno, pues un poco la sinopsis del libro, nos vas a acercar el libro hasta nosotros y bueno, yo sí que te pediría, no nos hagas spoiler, ¿eh? El final, el desenlace no lo queremos saber. No puedo contarlo porque si no León seguro que como autor me va a reñir porque va a decir yo quiero vender libros, que vivo de vender libros, entonces claro, si contamos el final, complicado. Bueno, primero gracias por invitarme, ¿no? por dejarme participar, ¿no? En este proyecto y bueno, además ya le digo a León, le anticipo al autor que hay dos lectoras de 16 años con mucho talante que le van a poner las cosas muy complicadas. Pero bueno, yo os voy a hablar un poco de la novela, de lo que es el contexto histórico, me toca soltar la parte, digamos, más chapa, ¿verdad? Pero bueno, no por ello Alguien le tenía que tocar, ¿eh? Sí, pero no por ello menos interesante, ¿no? Bueno, vamos a ponernos en situación, en contexto, ¿verdad? Estamos en 1833, Primera Guerra Carlista, y diremos, uy, guerras carlistas, ¿no? Siempre tenemos en nuestra mente y nos bombardean con información de la Guerra Civil Española, ¿verdad? Pues esta también fue una guerra civil, fue una guerra fratricida entre españoles y ahí nos vamos, ¿no? Un problema de reyes, un problema de reinos, un problema de sucesiones y León lo traslada muy bien, muy rápido, muy directo, como él bien comentaba, además basado en hechos reales, ¿no? Entonces vemos ese Fernando VII, ¿no? Que fallece y al fallecer pues deja una niña pequeña, una futura reina Isabel, ¿verdad? Claro, con 3 años y María Cristina, que era su mujer, asume la regencia, pero su hermano, el infante don Carlos, se levanta en armas
y decide pedir ese trono, ¿no? Esa corona, diciendo que él tiene más derecho y ahí estarían los carlistas, la denominación de carlistas. Pero si te parece, creo que sería muy interesante poner a la gente en tesitura y qué mejor que un vídeo, ¿verdad?, para ver cómo podía ser en ese momento esa guerra, ¿no? Si nos quieren poner el vídeo de la guerra carlista y así nos ponemos en contexto, estupendo. Adelante, vídeo. Bueno, ya ves, diferentes armas, ¿verdad? Bayonetas, pólvora. Aquí cambia la cosa, ¿no? Ya no son esas armas modernas que tenemos hoy en día. Y León lo transmite muy bien. Y tiene un punto importantísimo, ¿no? La zona donde se lleva a cabo toda la novela y demás, la zona de Castellón, pero toca otros sitios, o sea, no se centra en uno únicamente. Y toca la navegación. Y me gusta mucho porque el tema piratas a todos, a mí no sé a ti, Olaya, pero a mí lo de los piratas siempre me llamó la atención. Sobre ¿verdad? todo a los niños, ¿no? Y luego niños, ya, pues los que seguimos siendo un poco niños, pues... Seguimos, ¿no? Y vemos ahí películas como Piratas del Caribe y seguimos disfrutando con esas historias de toda la vida, ¿no? Sí. Desde Todo depende de cómo nos lo cuenten. Claro, bucaneros y demás, ¿no? Pues esas guerras en navío, ¿no? Creo que son las grandes desconocidas, pero León tiene la profesionalidad porque sé que ha sido marino y entonces, pues bueno, lo transmite perfectamente. ¿Quién mejor que el que conoce el mar, ¿verdad?, para decirnos dónde estamos en cada momento? Pues ese es el contexto de la novela y no podemos abrirla mucho para que los lectores y los que nos ven, ¿no?, se animen a coger esta obra, ¿no? Sí que me gustaría, si te parece, para abrir un poco boca, hacer una lectura de una de las partes, que es un hecho real, y es duro, me parece algo casi trágico, ¿no? Y me llamó la atención. Si te parece, lo leo y luego sí que nuestras amigas nos van a desgranar un poquito más la obra, Elisa y María. Vamos a buscarlo por aquí. Bueno, esto es una historia de la Guerra Civil, fijaros, ya la titulan así, una historia de la Guerra Civil, ya no del 36-39, sino de la de los 7 años de la Primera Guerra Carlista, ¿no? Habla la historia de un niño, ¿no?, que lo detienen y al final es como los demás, los niños eran culpables como sus padres, como en tantas guerras, por desgracia, y pues lo ejecutan, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer la lectura. Este niño, llamado Francisco Martín, hijo de un carlista, ya lo define automáticamente, los dos bandos, ¿verdad?, pero siempre españoles, fue preso en represalias y comprendido en el sorteo en el que le tocó el número fatal, ¿no? Todos se interesaron por él en el pueblo de Fuente del Fresno, e inútilmente el 4 de julio del 40 fue conducido al suplicio, llevándolo de la mano un soldado de los que formaban el piquete para fusilarlo, ¿no? Tiene que ser duro, ¿verdad?, para un soldado tener que llevar a un niño Desde luego. a ejecutar, ¿no? Triscaba, como inocente corderillo, la tierna criatura, creyendo que le llevaban a jugar o de paseo y decía, ¿me compraréis unas naranjas y tostones? Hay que pensar que estaban pasando hambre, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué va a pedir un niño? Me vais a dar de comer, ¿no? Lloraba el militar que le conducía, los que formaban el cuadro no podían contener la emoción y el piquete que había de hacer la descarga temblaba a la vista de tan inocente e inhumano sacrificio, ¿no? Continúa el relato y al final, cuando ya los espectadores, ¿no?, dicen, aquí te tensa todavía más en la lectura y pone, los espectadores horrorizados los vieron sostener con sus inocentes manos al niño que exclamó, no me matéis, no hacerme pupa. Sé de pupa, ¿verdad? O sea, ya es muy interesante porque el autor aquí, sin decirnos la edad del niño, al utilizar la palabra pupa ya nos ponen que es muy pequeño, ¿no? Y se dirigía hacia los soldados que, obedeciendo los nuevos mandatos de su jefe, volvieron a descargar temblando las mortíferas armas y al final lo remataron, ¿no? Fijémonos que pues es una parte que quería como anticipo y para que veamos qué intensidad en el relato. Está claro, aquí queda, ¿no?, que ha quedado claro, sí, que hay que leer las líneas y entre líneas, porque eso nos dice mucho. Bueno, pues maravilloso fragmento que nos has leído, compañero, y ahora lo que podemos hacer es seguir, porque tenemos aquí a María García y a Elisa Tamayo, dos chicas de 16 años, dos jóvenes lectoras de Bandera Negra, que también han elegido sus propios fragmentos. Ahora mismo, bueno, vas a empezar tú, María, por ejemplo, nos cuentas qué fragmentos has elegido y por qué. Bueno, yo he elegido 2 fragmentos.
El primer fragmento que he elegido es muy triste y me ha chocado mucho. Trata de que los aliados del mismo bando se matan entre sí, hecho que me parece súper triste. Empiezo a leer. Como es costumbre en las guerras civiles españolas, en la primera guerra carlista había en realidad varios bandos, agrupados en dos para masacrarse. Por eso, a veces era más fácil acabar fusilado por los aliados que muerto en batalla por el enemigo. Los liberales se dividían en moderados y exaltados, y los carlistas en apostólicos y moderados. Las luchas internas entre ellos explican muchos de los traspiés y errores de ambos bandos durante la guerra. Aquí el autor nos pone un poco en contexto sobre los bandos que había y, como dice, los del mismo bando se mataban entre sí. Luego, otro fragmento del libro que he elegido es una crítica a los bailes de máscaras. Empiezo a leer. Lámparas y espejos, máscaras y baile. Giraban las parejas y el capitán Miralles y Andrés Boix observaban sus evoluciones desde la galería, mientras caminaban despacio junto a la balaustrada del piso de arriba. Al capitán le fascinaban las fiestas de máscaras, y aquella era especial. Se notaba en las actitudes, en las caretas elegidas, también en la decoración, pues los anfitriones habían mandado colocar espejos para crear la ilusión de sala inmensa en la que bailaba una muchedumbre. Hasta se sentían las piezas que tocaba la orquesta, que esa noche eran sobre todo bailes movidos. Bueno, ahora interviene un personaje. ¿Sabe, don Andreu? Cuantos más años sumo, más me asombran las fiestas de máscaras. ¿Por qué, don Joan?, dice otro. Porque la gente se pone caretas para librarse de las 1000 reglas de esta nuestra sociedad, y no se da cuenta de que esas reglas no son más que otro tipo de careta. No sé si lo he entendido. Dice, hasta que volví a España me dedicaba al corso por las Américas, eso ya lo sabrá. Allí conocí a todo tipo de personas y costumbres, lo que me dio que pensar. En esa sociedad, los burgueses han impuesto modales y formas de vestir que no son más que variantes de las que tenían los aristócratas de antes. Tengo suficientes años como para darme cuenta de ello. Los burgueses de España, Francia, Portugal, Italia siguen etiquetas iguales y visten de forma idéntica. En cambio, los personajes del pueblo tienen costumbres, ropas, comidas y bailes propios, según cada lugar. Aquí el autor habla sobre un personaje que ha viajado mucho y claro, le ha chocado que los pueblos tienen culturas propias y aquí los burgueses que salen en el libro se dedican a hacer todo lo mismo y por eso está criticando el baile de las máscaras. Bueno, maravilloso análisis, María. Y ahora volvemos a ti, Pedro. Yo creo que sobramos aquí. No, es que es una cosa. Qué bien. Es una cosa, pero un lectoras desgrane. empedernidas, ¿eh? Muy bien, muy bien. Así da gusto, vamos. A ver, ¿Qué la más quiere un cultura, autor, verdad? claro, Además, que piensa en esto. Y ya nos ha marcado la otra parte, estaban los carlistas y los liberales. Yo quiero volver otra vez al mar, quiero volver otra vez a los piratas, a las historias de amor y también un poco a la parte sangrienta, ¿no? Porque me sorprende que en un barco, lo que decíamos, la idea del portaaviones hoy, ¿no? Pero en esos galeones, ¿no? y demás, pues voy a leer, 4 párrafillos salteados. Volvamos al Mediterráneo, ¿verdad? Exactamente. Descalzos, sorteando hombres y obstáculos, tratando de no pisar los charcos de sangre. Los heridos de bala, metralla o astillas se quitaban de en medio como podían, mientras el cirujano y los criados se multiplicaban taponando, haciendo torniquetes, retirando caídos, porque tuvieron no pocas bajas aquella jornada, ¿no? Y luego continúa y demás, y me parece fantástico esto aquí, ¿no? Dice, un tiro afortunado derribó el palo mayor del berberisco pequeño. También dice, a Carbonell, y lo menciona ahí como ya empieza a marcarte algún protagonista, ¿no? El capitán ahí al timón, una bala le arrancó la oreja, se mantuvo junto al timón vociferando órdenes con el rostro ensangrentado. Esa posición, ¿no? de el héroe en la batalla, que sin él los hombres no avanzan, pues lo refleja perfectamente el autor. Y yo creo que si estas lecturas se hacen así, masticando y despacito, son muy productivas, ¿eh? Claro, hay que dedicarle su tiempo, ¿no? y el interés, claro. Eso no es leer por leer. Eso es. Bueno, pues vamos, Elisa, si te parece, vamos contigo a ver qué fragmento has seleccionado. Bueno, yo he elegido un fragmento que nos habla un poco del tema del libro, de qué va a tratar, y presenta a 2 personajes que en mi opinión son bastante interesantes. Y dice así, mi intención es seguir al sur hacia Alicante, donde tenemos algunas parcelas, y de paso visitar a un conocido al que hace tiempo que no veo. Entonces nos separaremos unos días.
Yo no tengo nada que hacer en Valencia ni en Alicante. Aquí hay casas comerciales estadounidenses desde hace mucho tiempo, muy fuertes. Ahí no hay quien entre, al menos de momento. Boix asentía, atento sobre todo a la acuarela, en la que retrataba el repertorio humano que pululaba a las puertas del mesón. Clark, a su vez, repasaba con infinito cuidado las pinturas que su compañero de viaje había hecho antes, encantado por lo recoleto de la población en la que ahora paraban. Escalinatas, callejas, balcones y portales adornados con cerámicas en las que predominaba el azul. Nos presenta un poco el punto de vista artístico de este personaje que va a tener a lo largo de la historia. Como a usted le venga mejor, podemos fijar un lugar y una fecha para volver a vernos, si es que quiere que sigamos juntos. No me queda tanto que visitar y a lo mejor es prudente no acercarse a mí. ¿Por qué hice eso? Porque tengo la sensación de que el asunto del tresoret del capitán Miralles tiene mar de fondo, y eso me salpica a mí, que es lo que me faltaba. Nos habla del tresoret, que es de lo que va a tratar la historia, es un punto importante. Conversaban en la explanada de un mesón, a las afueras de la cueva de Vinroma, un espacio abierto que hacía las veces de patio y estacionamiento de carros. Había fuera mesas rústicas, ahora testadas de arrieros, viajeros y soldados, todos disfrutando de vasos de vinos y del sol, algo que permitía a Boix pintar una acuarela llena de colorido humano. Nos presenta un poco como la situación en la que se encuentra en ese momento la ciudad. Los soldados eran cristinos, lo que a Boix le daba seguridad. Era un hombre tan calmado que podía pasar por lento, pero su cerebro no tenía nada de tardo, y en aquella cena, en la tienda del general Forcadell, la otra noche se percató de que su vida pendía de un hilo. Y ahí nos presenta de qué bando va a estar nuestro personaje. Bueno, pues muy bien, nos quedamos con ganas de más, ¿eh? Está todo muy interesante. Pero yo creo que lo que viene a continuación también os va a gustar, porque ahora que tenéis aquí al autor, que lo tenéis para vosotras, es el momento de que le hagáis las preguntas que consideréis oportunas, de debatir, preguntar, dudas. León, ¿preparado? Por supuesto. Pues adelante, ¿quién empieza? Empiezo yo. Primero te voy a hacer unas preguntas sobre la obra y luego ya paso a otras. Mi primera pregunta sobre la obra es cómo te has documentado, porque al final tienen muchísima información histórica y quería saber más o menos cuál fue tu proceso para crear una historia tan real. Bueno, realmente la documentación sobre la guerra carlista, para variar, es fácil porque existen un montón de crónicas de gente pues, prácticamente contemporánea que narró, pero al dedillo, o sea, Piral y otros, pues prácticamente recogen casi los nombres, en algunos casos los nombres de los fusilados en tal o cual pueblo. Así que es muy fácil documentarse sobre los hechos históricos. Luego ya existe otro tipo de documentación que es documentarse sobre el contexto, sobre las ropas, sobre la sociedad, sobre la mentalidad y la ideología, que eso ya es más complicado, porque la novela histórica no solamente es hacer un retrato presentista, es decir, coger a gente de nuestra época y vestirlos como vestían en otra época, sino que hay que tratar de, bueno, si no reproducir, porque es imposible, porque no vivimos ahí, sí de recrear cómo pudo ser la mentalidad de esas personas que, aun manteniendo, pues, lógicamente, la unidad básica psicológica de la humanidad, en algunas reacciones y posturas eran muy distintos a nosotros. Bueno, ¿y qué te inspiró en concreto a escribir sobre las guerras carlistas, ya que no es uno de los conflictos más conocidos? Bueno, es un conflicto efectivamente que curiosamente ha pasado al olvido colectivo. La guerra carlista, la primera guerra carlista fue llamada la guerra civil, de hecho, hasta que la siguiente guerra carlista le quitó el nombre, y así las guerras civiles se han ido quitando el nombre unos a otros. Fue un conflicto muy duró años y años y causó alrededor de 200.000 bajas, sin contar probablemente un montón de no combatientes. Eso es curioso porque es justamente un siglo antes todo lo que causó la guerra civil del 36, del 1936. Y a la primera guerra carlista le sucedió una segunda guerra carlista que, bueno, fue más limitada porque fue un levantamiento en Cataluña y, bueno, fue poco seguido en otros lados, pero la tercera guerra carlista, ya en el 70 y tantos, fue también muy sangrienta. Y es curioso efectivamente cómo ha quedado en el olvido y cómo, bueno, de hecho, incluso algunos de sus más feroces personajes últimamente han sido convertidos en una especie de héroes. Pero sí, es una muestra del olvido colectivo que debiera estudiarse con atención.
Los personajes, a la hora de escribirlos, ¿alguna vez te has inspirado en alguien que conozcas en tu día a día? Porque muchos escritores se descargan muchas veces en los libros de gente con la que tiene problemas o cosas así y hacen personajes sobre ellos. ¿Es tu caso? Sí, bueno, a veces he introducido personajes inspirados en personas que he conocido, pero es que eso es más fácil a la hora, sencillamente es un buen recurso a la hora de cuando tú mueves muchos personajes, cosa que a mí me gusta, como habréis visto en la novela. Es más fácil si los caracterizas y los tienes claramente en la cabeza, los caracteristas como personajes que conoces, es más fácil moverlos y darles vida y no convertirles en una especie de marioneta que luego como el lector no reconoce. Así que sí, pero más que por ajustes de cuentas o por homenajear a nadie, es un simple recurso, economía en el sentido amplio de escritor. Pues ahora sí, se nos ha hecho muy corto, pasaríamos horas aquí preguntando, debatiendo y demás contigo, León Arsenal. Muchas gracias por todo, por tu sabiduría y por compartir con nosotros tu riqueza literaria y que tengas muchos éxitos. No sé si tienes algún libro entre manos ahora mismo. Cuando la literatura es tanto una inclinación, una vocación como una profesión, nunca paras de escribir, todo lo más te tomas algún breve descanso. Nunca se termina. Muchas gracias, León. A vosotras también, chicas, muchas gracias, María y Elisa. Y por supuesto a ti, compañero Pedro, te vemos la semana que viene con la lectura Marta y Brando de Elisa Vázquez. Aquí estaremos, a ver qué tal, con Elisa. Seguro que muy bien. Bueno, ya ustedes, tanto si han leído el libro Marta y Brando como si no, les invitamos y les animamos a que nos escriban a 8bierzo@rtvcil.es y nos formulen las preguntas que quieran porque después las haremos aquí. Mientras tanto, disfruten de la lectura y recuerden que quien tiene un libro tiene poder. Nos vemos en Te Leo, aquí.